Hola, mi nombre es Carlos Torres, soy ingeniero de sistemas. Actualmente también soy desarrollador de software y en esta ocasión voy a realizar la presentación de una prueba técnica a la cual estoy eh, postulando para un cargo como desarrollador full stack. En, en la prueba técnica como tal se solicita realizar el desarrollo de un front y un backend. El front lo solicitan realizar con Angular y utilizando Angular Material para los estilos. El backend tiene la presentación de dos opciones de backend. En mi caso se solicita hacer un backend con Java y un backend con Node.js. En esta ocasión pues realicé los dos backend y realicé el front en Angular. Como lo podemos observar en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos toda la estructura del proyecto hecha en Angular, utilizando los respectivos componentes para la prueba. El enunciado de la prueba mencionaba para el front realizar una pantalla de login, una pantalla de login fallido y una pantalla de bienvenida. En mi caso, pues se crearon las tres pantallas y se crea un servicio para disponer de, este, de este front, el cual va a ser el consumo de un backend, sea en Java o sea en Node.js. El servicio es el que nos va a disponer las dos alternativas, como lo podemos ver aquí en la parte izquierda. En el momento no estoy corriendo mi backend, ni mi front tampoco. Podemos iniciar realizando la prueba con el front Angular y con el backend en Java. Había olvidado, el backend en Java está desarrollado con Java Spring Boot. Tiene una arquitectura de un modelo en capas, donde tenemos un directorio config, donde configuramos eh, la seguridad para la conexión cruzada entre las peticiones que se van a realizar del front hacia el backend. Como es bien sabido, Spring Boot tiene su restricción respectiva y en este caso tenemos que realizar la configuración para poder autorizar la respectiva, el respectivo consumo de parte del front hacia el backend, ya que ellos están en puertos diferentes. Para nuestro caso en Java nos piden simular el consumo de un web service, nos entregan un archivo WSDL para la prueba en el cual nos dicen cómo debería de ir la petición, qué estructura y cómo debería de devolverse la respuesta. Como lo había mencionado, mi proyecto tiene un modelo en capas en el cual tenemos la capa de los controladores, que en este caso sería uno porque solo tenemos la vista del login, como lo podemos observar en pantalla. Mi clase OutController, que es un controlador REST encargado de manejar las peticiones de autenticación enviadas desde el front, ¿no? Para mi caso, tengo una ruta base para todos los endpoints que se vayan a configurar en este OutController y ella inicia como API/ouch. También se solicita un registro de logs en el ejercicio como tal y esta es la línea que se encarga de realizar dicha labor.
Dentro de mi proyecto hay una carpeta logs, que es la encargada de registrar los logs, y una vez pase la fecha, ella va almacenando con la fecha de generación de los logs como tal. En nuestro Auth Controller solo tenemos un único endpoint, que es el login, el cual recibe un objeto de backend request con usuario y contraseña. Este realiza el llamado al servicio de autenticación y nos devuelve un backend response con el resultado y con la estructura que nos recomiendan en la prueba técnica. El request, como lo mencioné, contiene un usuario y contraseña, que es el que se envía desde el front Angular, y el backend response con los datos de usuario si el login ha sido exitoso o con valores por defecto si el login falla. Por aquí tenemos en el modelo, tenemos la estructura del request como tal, que es lo que estamos recibiendo del front, que serían los dos parámetros usuario y password. Y estos son los que van a ser enviados hacia nuestro backend y él va a realizar las validaciones como tal. El response, como podemos observar, ya tiene la estructura de valores que nos sugiere la prueba técnica, como es el nombre, el apellido, la edad, eh, una foto de perfil, la cual nos menciona que debe de ir en base 64. El backend debe de entregarla en base 64 para que el front la reciba y la muestre en nuestra pantalla. También un video en el cual el video solo se le envía el ID del video como tal. Eso lo iremos viendo en, en el código, que lo vamos presentando las respectivas clases. En mi caso tengo un servicio, el Out Service, que es el que disponibiliza el consumo tanto del hacia el SOAP, como lo mencionan en la prueba técnica. En este caso, pues es un mock, como lo sugieren en la prueba técnica, es un mock. No estamos consumiendo un web service, un servicio SOAP como tal. Estamos haciendo una simulación. Y en nuestro Out Service también pues utilizamos el back response y el back request. Nuestro Out Service es el encargado de validar si nuestro usuario está o qué usuario se está intentando loguear. Él hace la llamada al cliente SOAP que estamos simulando y también determina si el login fue exitoso o no. Posteriormente nos entrega un log de resultado de la autenticación. Eh, nos construye y nos retorna el backend response de acuerdo a la clase backend response, que es la respuesta que nuestro modelo, como está estructurado nuestro modelo de datos. Y en el caso de que no se haya logrado realizar una conexión al cliente SOAP o que se presente algún error, tenemos una excepción y nos genera un log de error ocurrido durante la llamada al SOAP. En el caso de que el usuario que se está ingresando no corresponda con lo que está validando nuestra lógica de negocio, directamente él nos retorna una respuesta controlada en caso de error con valores por defecto, como lo podemos ver aquí, nombre, apellido en null, y en el front él nos redirigirá a una pantalla de login fallido. Como lo mencioné, tenemos la labor de realizar un consumo SOAP como tal. Tengo una clase creada HTTP SOAP Out Client, simulando que prácticamente sí hay un servicio como tal. Fue creada solo para, a modo de explicación, la implementación del SOAP Out Client que realiza la autenticación mediante un servicio SOAP real usando HTTP. Esta clase
se encargaría de hacer una conexión directamente a un swap si realmente este existiera. En nuestro caso, está programada y posteriormente pues sería bueno utilizar una URL real para hacer esta conexión. De acuerdo a la prueba nos dicen que realicemos un mock para poder realizar la simulación de esta conexión, ¿no? Esta clase, la mock swap out client, es la encargada de realizar la implementación del mock del cliente swap. Sirve para pruebas sin necesidad de un servicio real, que es lo que estamos llevando a cabo, y ella es la encargada de realizar esta simulación, en este caso para la prueba técnica. Tenemos también el uso de los logs en esta clase, que es la encargada de verificar qué está pasando, qué está guardando, quién está realizando, hace el seguimiento de la respectiva lógica de negocio dentro del backend. En nuestro caso, pues también habíamos mencionado que la foto de perfil nos la envíen en base 64. Se ha creado la fotografía en base 64. Esta fotografía está almacenada en nuestro backend por el momento. Por el momento estaría guardada en nuestro backend, pues lógicamente estos datos serían posteriormente más reales, los traerían desde una base de datos como tal. También nos pide un ID del video. En mi caso, pues estoy utilizando un video de YouTube sin copyright y estoy tomando el ID, solamente el ID. El ID será entregado al front y en el front hará el respectivo completado de la URL para poder proyectarlo en la vista de bienvenida de la página una vez el usuario haya ingresado sus contraseñas de forma correcta. Nuestro proyecto tiene también, como lo había mencionado, un registro de logs, para lo cual pues se realizó la disposición de un archivo de configuración logback sprint XML, donde se da la estructura para definir el patrón de los logs, la carpeta donde se guardarán los logs. También hay una opción en tiempo de ejecución del proyecto para ver los logs en consola, como lo podemos ver aquí abajo. Y también tenemos el almacenamiento de los logs en archivo de rotación de área con fecha y hora prácticamente, ¿no? Aquí está seccionado los logs como tal. Hay los logs de información y los logs de errores, ¿no? Y también hay un log global. Como podemos ver en las anteriores compilaciones del proyecto, tenemos logs de fechas anteriores, donde podemos ver errores como tal en el fallo al subir el servidor. También tenemos información por el puerto donde se está inicializando el servicio. Y también podemos visualizar logs de error porque la aplicación no sube como tal. Estos errores fueron creados adrede para poder visualizar si los logs estaban guardando el respectivo almacenamiento. De las pruebas del día se tiene ya información sobre autenticación de usuarios. En mi aplicación pues solo está el usuario admin y se hace el login fallido,
creación de logs fallidos y creación de logs exitosos, como los podemos ver aquí. En el momento pues observamos también el log de información que la aplicación se ha bajado, ¿no? Entonces, para poder correr la aplicación, vamos a correr la aplicación para poder realizar las respectivas pruebas, tanto del back como del front, ¿no? En nuestro caso, iniciamos corriendo la aplicación en el back y al mismo tiempo inicializamos el servidor en el front para poder realizar las respectivas pruebas. Como podemos observar, el servidor está corriendo exitosamente. Tardó 8 segundos en subir, de 8 a 14 segundos en subir. Podemos observar eso y tenemos la creación del log como tal respectivo en cuanto a la información de que el servidor está arriba, el inicio, y que ya el servidor está arriba y los segundos que ha tardado en subir como tal. Podemos ya inicializar el servidor para el front. Y podemos esperar a que inicialice. Nuestro servidor estará corriendo en el puerto 4200 en el front y en nuestro backend, como lo menciona nuestro archivo de propiedades, estará corriendo en el puerto 8080. Ya tenemos nuestra pantalla de login, como la podemos observar una vez al correr el proyecto de Angular. Podemos visualizar que tenemos corriendo nuestras aplicaciones como tal. Tenemos corriendo nuestro backend, nuestro front y lo que podemos observar. Ingresaremos un usuario en error para poder visualizar la pantalla de login fallido. Como podemos visualizar, tenemos una vista de login fallido y también podemos visualizar la generación del log con un login fallido. Este es en consola y este es en el archivo de logs como tal, donde podemos visualizar que tenemos un login fallido y nos expresa qué usuario está fallando. Tenemos un botón de reintegro a la vista. Vamos a ingresar las contraseñas y el usuario que está programado en nuestro aplicativo, el cual lo dispone nuestra lógica de negocio. Donde podemos validar que nuestro usuario es admin1234 y él, una vez reciba estas contraseñas que son correctas,
esta será la estructura de datos que nos devolverá, donde está la imagen en base 64 y el ID del video. Aquí podemos observar que está pasando el login correctamente. Dentro de la prueba nos menciona que debemos estructurar un nombre y apellido, nuestra edad, una foto de perfil y un video como tal. El video está corriendo. Por políticas de seguridad no tiene restricción alguna. Son videos en los cuales no hay copyright. Por esa razón lo podemos ejecutar en nuestra aplicación. Como podemos ver el log generado en nuestra carpeta de logs, nos menciona que hay un intento de login para el usuario admin, nos muestra qué usuario está intentando registrarse, nos muestra qué servicio está realizando el login. En nuestro caso pues está utilizando el mock, ya que no tenemos un servicio real. Nos muestra el resultado de la autenticación, en nuestro caso pues el resultado es 0, quiere decir que es exitosa, así está programado, y nos arroja un último log en el cual nos menciona qué usuario se está logueando. Tenemos los logs en archivo y tenemos los logs en consola en tiempo de ejecución para mucho mayor control. Este sería el proyecto como tal, con un front Angular corriendo en un backend en Java, el cual hace su consumo hacia a una simulación de un servicio web con SOAP, el cual está aquí. Posteriormente realizamos la bajada del servidor en backend con Java para poder correr el servidor con Node.js, con Node.js, perdón, con Node.js. El proyecto nos mencionaba que debería de tener un archivo de propiedades el cual entregue o haga la validación de los datos del usuario. En nuestro caso, el archivo de propiedades tiene un nombre de user.json y el cual pues tiene el usuario, el password, el nombre. Tiene los datos usuario y password que son los que valida y son los datos nombre, apellido, edad y la foto de perfil y el video que es el que nos retorna hacia nuestro front. En nuestro caso pues también tenemos que bajar el servidor local que está corriendo nuestro front y para poder hacer que este apunte directamente a nuestro nuevo backend, cambiamos la URL que es la encargada de apuntar hacia nuestro segundo backend, como lo habíamos mencionado, el cual está en Node.js. En este caso, para que haya una diferencia de si está o no está consumiendo uno u otro backend, los puertos son diferentes, como lo podemos ver el 8080 para el backend de Java, el puerto 3000 para el backend de Node.js. También hice un cambio en cuanto a la fotografía. Para el backend de Java se utiliza la fotografía que está aquí en la izquierda, para el backend de Node.js se utiliza otro tipo de fotografía de perfil. Por el momento sería inicializar el servidor.
el servidor backend en Node para poder realizar la conexión como tal. Mientras se inicializa, podemos verificar el archivo que es el encargado de manejar la lógica de negocio, que es el app.ts. Como lo podemos ver, aquí tenemos una configuración para la generación de logs utilizando la librería Winston. También tenemos el middleware que habilita el CORS para que haga el cruce con el front, el cual corre en el puerto 4200 para que él pueda recibir o le dé la autorización de recibir las peticiones desde ese puerto. En cuanto a las peticiones HTTP, también tenemos la generación de los logs mediante la librería Morgan. Tenemos una función para poder convertir la imagen a base 64 y tenemos la declaración del endpoint login como tal, que también va a utilizar un request y un response, los cuales están al inicio. Un request y un response para poder estructurar tanto la petición como la respuesta. Aquí convertimos la foto a base 64, como ya lo había mencionado, y tenemos la generación de logs en cada momento de la ejecución de nuestra aplicación. Tenemos un middleware también para el manejo de errores. Si de pronto nuestro servidor se cae, también capturamos el cierre de nuestro servidor cuando nosotros lo cerramos como tal y el inicio de nuestro servidor, en el cual pues también nos lo muestra por consola y generando un log de información. Entonces también tenemos los respectivos archivos de acceso, los logs de acceso, que nos menciona que nuestro servidor está corriendo, como lo podemos observar aquí. También tenemos los logs en los cuales tenemos de advertencia y de información como tal, y por aquí tendríamos los de errores. En este no hemos generado errores, por consiguiente no hay almacenado en este momento, siendo las 5:37, 25:08 con fecha, nos informa que el servidor está corriendo por el puerto 3000. Si nosotros bajamos el servicio, él también hace un registro directamente de la caída o del cierre de nuestro servidor como tal. Vamos a inicializarlo para poder realizar el respectivo consumo desde nuestro front Angular. Como lo había mencionado, esta es la foto que deberá de aparecer porque esta es la foto que nos entregará nuestro backend como tal, nuestro backend en Node.js. Volvemos a subir nuestro servidor en Angular con el reapuntamiento a nuestro segundo backend que está en Node.js. Para poder realizar las respectivas pruebas. Como podemos observar, esta era la vista de nuestra anterior prueba en Node.js y esta es la vista de la nueva compilación de nuestro archivo. Generemos igualmente un error para verificar el llenado de nuestros logs. Como podemos visualizar en la parte de la consola, nuestro servidor está escuchando y nos informa que tenemos un login fallido. Igualmente,
Podemos entrar a la generación de logs y podemos visualizar que también tenemos un login fallido. Ya al correr directamente al hacer el login respectivo con las contraseñas correctas, debería de generarnos un login exitoso. Tenemos un login exitoso y también nos lo está registrando en nuestro archivo de logs. Como lo había mencionado antes, la fotografía es diferente. El video sí estamos utilizando el mismo como tal. Esta sería la presentación de mi prueba técnica. Espero se cumpla con los requerimientos solicitados. Muchas gracias.